Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. Que honroso sea para todos el matrimonio, que reine siempre la fidelidad conyugal, fortalecidos y sustentados en Jesucristo. Te invitamos a participar de este tiempo de clamor y oración por nuestros matrimonios, del 1 al 31 de agosto, por el canal de YouTube de Centicity Mundial. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, querida familia de la Iglesia Centicity Mundial. Les saluda el pastor Carlos Martínez desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Hoy continuamos con la serie No temas y estaremos reflexionando sobre los miedos reales. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, en la versión NTV nos dice la palabra de Dios: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Habíamos mencionado en el mensaje anterior que existen dos tipos de miedos: los irracionales y los reales. También dijimos que los miedos irracionales no generan daño directo, pero sí pueden generar estrés, traumas o taras emocionales. Y los miedos reales están asociados a una amenaza tangible. En este devocional, como habíamos dicho, vamos a tratar los miedos reales. Pero, ¿qué son los miedos reales? Recordemos, querida iglesia, que el miedo real es tangible, no es una imaginación de la persona. Es un miedo palpable, como por ejemplo, a un asaltante, a una catástrofe natural, enfrentarse a un animal venenoso, etc. Recordemos que existen algunos miedos inherentes al ser humano y con un componente prácticamente instintivo. ¿A qué me refiero? Miedo a la oscuridad, miedo a la incertidumbre, miedo a la muerte. Por otro lado, aunque como emoción que es, el miedo es un fenómeno universal y presente en todas las culturas y sociedades. Amada familia, lo cierto es que se puede adoptar diferentes formas. Es decir, que sobre una base hay distintas maneras de expresar este fenómeno. Por ejemplo, aunque en muchos casos, amada familia, el miedo es algo que evitamos, en ciertos contextos culturales podemos llegar a buscarlo, tal y como ocurre en ciertas atracciones de parques temáticos, ¿no? E incluso ir al cine a ver películas de terror. Este mismo principio, querida iglesia, se aplica a la espiritualidad del ser humano, porque Dios advirtió que la paga del pecado es la muerte, como lo dice Romanos 6:23. Pero el hombre no ha dejado de pecar. Es como que quisiera jugar con el pecado, sin darse cuenta que está poniendo en peligro su vida terrenal y la posibilidad de tener vida eterna. Romanos 6:23, como les decía, dice así la palabra de Dios: Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El miedo real, querida familia, se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata. Muchas veces, independientemente de nuestras intenciones conscientes, este miedo se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona, pero que a la vez le pone al individuo en un estado de alerta. Pero este miedo real, que debería presentarse solo cuando existe una amenaza real, se puede convertir en un miedo patológico. Y amada familia, este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente, afectando a la vida diaria de la persona y su entorno. Mirando todo esto, amada familia, el miedo a pecar debe ser para el ser humano un miedo real, porque la consecuencia es la muerte. Pero el mundo, a través de los siglos y de Satanás, ha escuchado un mensaje mentiroso, pero que es agradable al oído y que distorsionó la verdad. El mensaje que Satanás inventó y el mundo acogió es: si pecas no morirás. Y desde ese día, el hombre quitó la mirada a Dios y puso sus ojos en sí mismos, en su propia verdad, y
le quitó el miedo a pecar. Entonces el pecado del aborto, que es un asesinato, lo llamaron interrupción del embarazo. Al pecado del adulterio lo llamaron una cana al aire. Al pecado de robar lo llamaron viveza criolla. Al pecado de la fornicación, que es las relaciones sexuales entre solteros, lo llamaron amor verdadero. Al asesinato de otro ser humano lo llamaron justa venganza, etc. Así quitaron el miedo al pecado. Pero veamos los efectos físicos del miedo. El miedo provoca una reacción en el cuerpo de la persona. Estas reacciones son independientemente si el miedo, familia, es real o irracional, ¿no? Por ejemplo, viene el aumento de la presión cardíaca, sudoración, palidez cutánea, dilataciones de la pupila, descenso de la temperatura corporal, aumento de la conductancia de la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso al agarrotamiento. Y mire lo que nos dice el Salmo 55, versículos del 4 al 7. Hablando esto del miedo. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Mire qué interesante cómo el salmista habla del miedo y sus reacciones en su cuerpo y en su fisiología, ¿verdad? Pero veamos las consecuencias del miedo. Recordemos que el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar, en muchas ocasiones, de los pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos, cabe destacar, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, fobias, etc. Para que algo, familia, se considere una fobia, debe darse las siguientes características. Por ejemplo, evitar inevitablemente el estímulo o la condición desencadenante. Otra cosa, la sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. Otra, no podemos controlarla. Otra, producen un cierto grado de desasosiego y malestar. Y la última, no existe una justificación real a ese sentimiento. Vamos concluyendo, amada familia. Dios entiende que somos vulnerables al miedo. La vida en este mundo es con frecuencia peligrosa y aterradora. Pero Dios no quiere que vivamos con ese miedo, en cambio quiere que tengamos fe en Él. Cuando aprendemos a dejar que Dios se encargue de nuestros temores diarios, desaparecen algunos de los factores que pueden causar un ataque de pánico. Probablemente, la mejor manera de empezar a hacerlo es estudiando el carácter y la naturaleza de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él. Cuanto más confiemos en Él, menos miedo tendremos. Isaías capítulo 35, versículos del 3 al 4 dice la palabra de Dios: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Oremos. Padre, gracias por seguirnos enseñando acerca de esta emoción que afecta muchas veces nuestra vida diaria y la relación con los demás y nos aleja de la mirada a ti, Señor. Permítenos seguir conociendo tu carácter, conociendo tu naturaleza. Y así, Señor, mientras más te conozca, más podré confiar en ti. Y mientras más confíe en ti, Señor, cada vez tendré menos miedo. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas
Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.